El teléfono sonó 3 veces. Nadie lo tomó. ¿Alguien habla alemán aquí?, gritó el director financiero. Silencio. 18 ejecutivos, 3 traductores contratados, un contrato de $47 millones, y ninguno pudo responder. Entonces una voz pequeña atravesó la sala. Ich kann helfen. Todos giraron. Era la hija de la mujer que limpiaba los baños. Nadie imaginó que esa llamada cambiaría el destino de todos en esa sala. Pedro Quintana despertó a las 6 de la mañana en su penthouse del piso 42. Las cortinas automáticas se abrieron solas, revelando la ciudad entera a sus pies. Pero él no miraba el paisaje. Miraba la foto en su mesa de noche. Su padre, con las manos llenas de callos, sonriendo junto a él el día de su graduación. La única foto que conservaba de ese hombre que murió un mes después, sin ver nada de lo que su hijo construyó. A veces, en las madrugadas, Pedro se preguntaba qué pensaría su padre del hombre en que se había convertido. Pero esos pensamientos duraban poco. Había reuniones que atender, decisiones que tomar, un imperio que sostener. No había espacio para nostalgia. Se levantó sin prisa, el piso de mármol estaba temperado, el café ya lo esperaba en la cocina, preparado por una máquina que costaba más que el salario anual de cualquier empleado de limpieza de su empresa. Mientras bebía el primer sorbo, revisó los números del día anterior. Utilidades arriba, costos controlados, personal reducido en un 12%, asintió para sí mismo. Eficiencia. Eso era lo único que importaba. A las 7:15, su chofer lo esperaba en el estacionamiento privado. Pedro bajó sin saludar al portero. No por crueldad, simplemente no lo veía. Hacía años que había dejado de ver a las personas que no firmaban contratos. En el trayecto hacia la empresa, recibió una llamada de su asistente. Señor Quintana, el equipo de Múnich confirmó la llamada para las 10. Necesitan definir los términos finales del contrato. ¿Está todo listo? Casi. Hay un problema con el intérprete. Canceló a última hora. Pedro frunció el ceño. Entonces consigan otro. Estamos en eso, señor. Pero los disponibles no tienen nivel para una negociación de esta magnitud. No me importa cómo lo resuelvan. Solo háganlo. Colgó sin despedirse. Así funcionaba su mundo. Él ordenaba, otros obedecían. Cuando llegó al edificio corporativo, atravesó el lobby sin mirar a nadie. Una mujer de limpieza empujaba su carrito cerca de la entrada. Pedro pasó tan cerca que casi la rozó, pero no se detuvo. Era Elena Ríos. Llevaba 11 años trabajando ahí, 11 años cruzándose con ese hombre que jamás había registrado su existencia. Elena bajó la mirada y siguió empujando el carrito. Estaba acostumbrada. Esa misma mañana, 3 horas antes, su realidad había sido otra. El despertador sonó a las 5:12. Elena abrió los ojos en la oscuridad. Se levantó despacio, caminó hasta el baño y enfrentó el espejo. 41 años que parecían 50. Ojeras permanentes. Manos ásperas. Pero también una firmeza en la mirada que ningún turno doble había logrado apagar. Se vistió con el uniforme azul claro. Antes de salir, pasó por la habitación de Valentina. Su hija ya estaba despierta, sentada en la cama, con el grabador de voz en las manos. Era un aparato antiguo, con botones gastados y carcasa amarillenta. Había pertenecido a Elga, la abuela. ¿Otra vez jornada corta?, preguntó Valentina sin levantar la vista. Suspensión total. Problemas de tuberías. Valentina asintió. No era la primera vez. Cada vez que la escuela cerraba, cada jornada corta, cada imprevisto, Elena no tenía otra opción. Los vecinos trabajaban. Su hermana vivía lejos. Así que Valentina iba con ella. Conocía ese edificio mejor de lo que cualquier ejecutivo imaginaba. Sabía qué pasillos evitar, qué esquinas eran seguras para sentarse sin molestar, qué horarios tenían menos movimiento.
Había aprendido a volverse invisible, igual que su madre. «Me he visto rápido», dijo Valentina. «Gracias, hija». A las 8:15 llegaron juntas por la entrada de servicio. El guardia las conocía, ni siquiera pidió explicaciones, solo asintió y las dejó pasar. Subieron por el ascensor de servicio. Valentina observaba los números cambiar en silencio, el zumbido del motor, las marcas en las paredes metálicas, todo familiar. Cuando llegaron al piso 14, Elena señaló la silla de siempre junto a la pared del pasillo. «Ya sabes». «No me muevo, no hablo con nadie». Elena asintió y se alejó con el carrito. Valentina se sentó, sacó el grabador y se puso los audífonos. Presionó play. La voz de Helga comenzó a sonar, suave, con ese acento alemán que nunca perdió. Era una grabación vieja. Su abuela hablaba de su infancia en un pueblo cerca de Múnich, del olor del pan, del idioma como memoria viva. Valentina cerró los ojos. Conocía cada palabra, pero seguía escuchando, porque cada frase era un puente hacia alguien que ya no estaba. No sabía que en menos de 2 horas, ese idioma secreto la pondría frente al hombre que jamás había mirado a su madre, y que nada volvería a ser igual. El piso 14 hervía de tensión esa mañana. Los pasillos que normalmente zumbaban con conversaciones triviales, ahora estaban cargados de un silencio incómodo, roto solo por pasos apresurados y puertas que se cerraban con demasiada fuerza. Valentina observaba todo desde su silla junto a la pared. No se movía, tal como su madre le había pedido, pero sus ojos registraban cada detalle. Ejecutivos entrando y saliendo de oficinas, secretarias hablando por teléfono con voces tensas, un hombre de traje gris que pasó 3 veces frente a ella sin siquiera notarla. En algún momento, una mujer de tacones altos se detuvo abruptamente al verla. «¿Y esta niña qué hace aquí?». Valentina abrió la boca para responder, pero la mujer ya había seguido caminando, murmurando algo sobre falta de profesionalismo y protocolos de seguridad. Unos minutos después, Elena apareció por el pasillo, empujando su carrito. Al ver a su hija en la misma posición, sintió un alivio breve, pero también notó algo en sus ojos. Esa mirada que Valentina ponía cuando procesaba cosas que no decía. «¿Estás bien?». Valentina asintió. «¿Segura?». «Sí, mamá. Solo estoy escuchando». Elena no preguntó qué. Sabía que era la voz de Helga, siempre era la voz de Helga. Siguió su camino hacia la sala de reuniones principal. Tenía que dejarla impecable antes de las 10. Órdenes directas del piso ejecutivo. Cuando entró, 2 hombres estaban discutiendo en voz baja junto a la ventana. Elena reconoció a uno de ellos. Era el director financiero, un hombre calvo con gafas pequeñas que siempre hablaba como si el mundo le debiera algo. «Si no conseguimos un intérprete en la próxima hora, podemos despedirnos del contrato. Ya llamamos a todas las agencias. No hay nadie disponible con nivel de negocios». «¿Y el interno? ¿El chico de recursos humanos que hablaba algo?». «Habla a nivel turista. Los alemanes lo destrozarían en 5 minutos». Elena comenzó a limpiar la mesa en silencio. Los hombres ni siquiera la miraron. Para ellos, era parte del mobiliario. «Quintana va a explotar si esto se cae». «Quintana ya está explotando. Lleva toda la mañana gritando». En ese momento la puerta se abrió de golpe. Pedro Quintana entró con el rostro endurecido y la mandíbula apretada. «¿Ya tenemos intérprete?». Los 2 hombres se miraron. «Seguimos buscando, señor». Pedro soltó una risa amarga. $47 millones. 18 personas en esta sala, y nadie puede resolver un problema tan básico como encontrar a alguien que hable alemán. El silencio fue absoluto. Elena siguió limpiando, pero sus manos se movían más lento. Escuchaba todo. «Esta empresa factura 300 millones al año», continuó Pedro, «y estamos a punto de perder el contrato más importante de la década porque nadie tuvo la capacidad de prever esto».
Señor, el intérprete confirmó hace 2 días. Canceló por una emergencia médica esta mañana. No me importan las excusas, me importan los resultados. Pedro caminó hacia la cabecera de la mesa. Sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse en Elena, que seguía pasando un paño por la superficie de vidrio. «Todavía no terminaste». Elena levantó la vista. «Casi, señor. Casi no sirve. Necesito esta sala lista en 10 minutos. Muévete más rápido o busco a alguien que pueda hacerlo». Uno de los ejecutivos soltó una risita. Elena no respondió. Solo asintió y aceleró sus movimientos. Las mejillas le ardían, pero mantuvo la expresión neutra. Había aprendido hace mucho que mostrar cualquier emoción era darles poder. Cuando terminó, recogió sus cosas y salió sin decir una palabra. En el pasillo, sus manos temblaban ligeramente. Valentina la vio acercarse y notó algo diferente en su rostro. «¿Qué pasó?» «Nada, hija. Cosas del trabajo». Pero Valentina conocía a su madre. Sabía cuándo mentía para protegerla. Elena se arrodilló frente a ella. «Escúchame bien. Pase lo que pase, no te muevas de aquí, no hables con nadie, y si alguien te dice algo, solo responde que estás esperando a tu mamá». «¿Va a pasar algo malo?» Elena dudó un segundo. «No lo sé, pero hoy no es un día normal aquí». Le acarició la mejilla y siguió empujando el carrito hacia el siguiente pasillo. Valentina se quedó sola otra vez. Presionó play en el grabador y la voz de Helga volvió a llenar sus oídos. Pero esta vez no cerró los ojos. Los mantuvo abiertos, fijos en la puerta de la sala de reuniones. Algo estaba por pasar, podía sentirlo. A las 9:45 el pasillo se llenó de gente. Ejecutivos que entraban apurados, tablets en mano, carpetas bajo el brazo. Alguien instalaba un sistema de videoconferencia, otro revisaba conexiones de audio. Valentina contó 18 personas entrando a la sala, todas con trajes impecables, todas ignorándola por completo. La última en entrar fue una mujer joven con una laptop. Antes de cerrar la puerta, sus ojos se cruzaron con los de Valentina por un segundo. Luego desapareció. A las 9:58, Elena pasó por el pasillo otra vez. Le hizo una seña a su hija para indicarle que todo estaba bien. Valentina asintió. A las 10 en punto, el teléfono de la sala de reuniones sonó. Y nadie lo tomó. El teléfono sonó por segunda vez. El sonido cortó el aire de la sala como una alarma que nadie quería escuchar. Pedro Quintana miró a su alrededor. 18 rostros. Ninguno se movía. ¿Alguien va a atender eso? El director financiero tragó saliva. «Señor, todavía no tenemos intérprete. ¿Y qué esperan? ¿Que los alemanes llamen hasta cansarse?» El teléfono sonó por tercera vez. Luego se activó el altavoz automáticamente. Una voz masculina, firme y formal, comenzó a hablar en alemán. Nadie entendió una palabra. Pedro cerró los ojos por un segundo, conteniendo la frustración. Cuando los abrió, su mirada era de hielo puro. «Alguien traduzca». «Ahora». El silencio fue la única respuesta. Un joven ejecutivo levantó la mano con timidez. «Yo estudié alemán en la universidad, pero...» «Entonces habla». El joven se acercó al micrófono con las manos temblorosas. Del otro lado, la voz alemana seguía hablando, ahora con tono impaciente. Guten Tag, wir sind... La voz alemana lo interrumpió con una frase cortante. El joven palideció. «¿Qué dijo?», preguntó Pedro. Creo que preguntó si hay alguien competente disponible». Un murmullo recorrió la sala. Pedro golpeó la mesa con la palma abierta. «Esto es inaceptable». Afuera, en el pasillo, Valentina escuchó el golpe. Se quitó los audífonos despacio. La voz de su abuela se detuvo a mitad de una frase. Algo estaba mal. Se levantó de la silla y caminó unos pasos hacia la puerta de vidrio.
A través del cristal podía ver a los ejecutivos moviéndose con nerviosismo. Un hombre mayor gritaba algo. Otro tenía la cara enterrada en las manos. Y entonces lo escuchó. Una voz que salía del altavoz de la sala. Una voz hablando en alemán. Valentina se detuvo en seco. Conocía esas palabras. Las había escuchado miles de veces en las grabaciones de Helga. No eran exactamente iguales. El acento era diferente, más formal, pero la estructura era la misma. El hombre estaba preguntando por los términos de entrega. Quería saber si la empresa podía garantizar el plazo acordado. Nadie le respondía. Valentina miró hacia el pasillo. Su madre no estaba a la vista. La instrucción había sido clara. No moverse, no hablar con nadie, pero la voz seguía hablando y el silencio del otro lado se volvía cada vez más tenso. Dentro de la sala, Pedro Quintana perdía la paciencia. ¿Alguien puede decirme qué están diciendo? Señor, sin intérprete es imposible. Entonces consigan uno, llamen a quien sea, ofrezcan lo que sea necesario. El director financiero tomó su celular y comenzó a marcar números frenéticamente. Otros hicieron lo mismo. La sala se llenó de voces superpuestas, todas buscando una solución que no llegaba. Del otro lado de la línea, la voz alemana pronunció una frase más corta. El tono había cambiado. Ahora sonaba frío, distante. Valentina la entendió perfectamente. Estaban a punto de colgar. Sin pensar, dio un paso hacia la puerta, luego otro. Su mano tocó el vidrio. En ese momento, Elena apareció al final del pasillo. Vio a su hija de pie frente a la sala de reuniones y sintió que el corazón se le detenía. Valentina no. Pero Valentina ya había empujado la puerta. El sonido hizo que todos giraran. 18 pares de ojos cayeron sobre una niña de 12 años con mochila negra y zapatillas gastadas. Pedro Quintana la miró como si fuera una aparición absurda. ¿Qué demonios? ¿Quién dejó entrar a esta niña?, preguntó alguien. Es la hija de la mujer de limpieza, respondió otro con desprecio. Valentina no se movió. Sus ojos estaban fijos en el teléfono del centro de la mesa. La voz alemana pronunció una última frase. Valentina la reconoció. Era una despedida formal. Estaban terminando la llamada. Entonces habló. Ich kann helfen. El silencio fue absoluto. Pedro la miró sin comprender. ¿Qué dijiste? ¿Que puedo ayudar?, repitió Valentina en español. Entiendo lo que están diciendo. Un ejecutivo soltó una risa nerviosa. Esto es ridículo. Una niña no puede... Pero la voz del altavoz interrumpió. El hombre alemán había escuchado. Preguntó algo directamente. Valentina respondió sin dudar. Su alemán era fluido, natural, con una cadencia que sorprendió a todos los presentes. Del otro lado, hubo una pausa. Luego el hombre habló de nuevo, esta vez más despacio. Valentina escuchó con atención, asintió una vez y tradujo. Dice que quiere confirmar los términos de entrega antes de proceder. Necesita saber si pueden garantizar el plazo del 15 de marzo. Pedro Quintana se quedó inmóvil. Por primera vez en años, no supo qué decir. El silencio en la sala duró exactamente 4 segundos. Luego todo explotó al mismo tiempo. ¿15 de marzo? Eso es antes de lo acordado, dijo el director financiero. Imposible cumplir con esa fecha, agregó otro. Necesitamos renegociar ese punto. Pedro levantó la mano. Todos callaron. Sus ojos seguían fijos en Valentina. La miraba como si intentara descifrar un código que no lograba entender. ¿Cómo sabes alemán? Valentina sostuvo su mirada sin pestañear. Mi abuela era alemana. Me enseñó desde pequeña. Pedro entrecerró los ojos. Detrás de él, la voz del altavoz volvió a hablar. El tono era de impaciencia contenida. Valentina tradujo sin que nadie se lo pidiera. Dice que está esperando una respuesta, que no tiene todo el día.
El director financiero se inclinó hacia Pedro. «Señor, esto es irregular. No podemos dejar que una niña...» «¿Tienes una mejor opción?», lo cortó Pedro. El hombre no respondió. «Pruébenla», dijo una voz desde el fondo. Todos giraron. Era Marcela Ibáñez, la directora legal. «Háganle una pregunta técnica, algo que solo alguien con conocimiento real pueda responder». Pedro asintió. «Pregúntale al alemán cuál es el monto de la penalización por incumplimiento según la cláusula 7 del contrato preliminar». Valentina escuchó con atención. Luego habló en alemán, pronunciando cada palabra con cuidado. Del otro lado, el hombre respondió, pero usó una palabra que Valentina no conocía. Era un término técnico, algo sobre logística. Sintió el sudor frío en las manos. «¿Puede repetir?», pidió en alemán, tratando de ganar tiempo. El hombre repitió. Ella seguía sin entender completamente. Miró a Marcela con pánico contenido. «Logística de devolución», susurró Marcela rápidamente, intuyendo el problema. Valentina asintió aliviada y continuó traduciendo. «Dice que la penalización estipulada es del 8% sobre el valor total del contrato, aplicable a partir del 10º día hábil posterior a la fecha límite acordada». También pregunta quién está traduciendo. Marcela cruzó los brazos. «La traducción es correcta». Un murmullo recorrió la sala. Pedro se pasó la mano por el mentón. «Dile que soy yo, Pedro Quintana, CEO de la empresa». Valentina transmitió el mensaje. La respuesta llegó rápido. El alemán preguntó si ella era intérprete profesional. «Puede decirle que soy parte del equipo de apoyo lingüístico», sugirió Valentina. Pedro asintió. «Dile eso». Valentina habló. La respuesta del alemán fue breve pero cálida. «Dice que mi alemán es excelente. Pregunta dónde estudié». Pedro la miró. «¿Qué le digo?». «La verdad, que aprendí en casa, con mi abuela». Pedro tomó una decisión. «Dile la verdad». Valentina comenzó a hablar, pero al mencionar la cifra del contrato, se equivocó. Dijo 42 en lugar de 47. Pedro frunció el ceño inmediatamente. «Eso no es correcto». Valentina sintió el rostro arder. El corazón le latía en los oídos. «Perdón», dijo rápido, corrigiendo en alemán. 47 millones, me disculpo por el error». Hubo un silencio tenso. Luego el alemán rió levemente. «No se preocupe», respondió. «Los números grandes confunden a cualquiera, incluso a nosotros». Valentina exhaló. Sus manos temblaban ligeramente, pero continuó. La conversación siguió. Detalles técnicos, especificaciones. En algún momento, Valentina sintió que no podía más. Las palabras se mezclaban, el cansancio pesaba, la presión era demasiada para una niña de 12 años. Miró hacia el vidrio donde su madre observaba. Elena tenía las manos apretadas contra el pecho, pero cuando sus ojos se encontraron, le hizo un gesto pequeño con la mano. Solo eso. Un gesto que decía, «Estoy aquí». Valentina respiró hondo y siguió. No era perfecta, cometía errores, pero seguía adelante. Y eso, entendió Pedro mientras la observaba, era exactamente lo que hacía la diferencia. La respuesta del alemán tardó más de lo esperado. Cuando finalmente habló, su tono había cambiado por completo. Ya no era el ejecutivo impaciente del inicio. Ahora sonaba genuinamente curioso. Valentina tradujo despacio, asegurándose de capturar cada matiz. Dice que le parece fascinante, que en su país valoran mucho el conocimiento transmitido de generación en generación. Pregunta si su abuela todavía vive. La sala quedó en silencio. Todos miraron a Valentina. Ella tragó saliva antes de responder en alemán. Cuando terminó, su voz era apenas un hilo. Le dije que falleció hace 2 años, pero que sigo escuchando su voz todos los días. Nadie habló, ni siquiera Pedro. Del otro lado de la línea,
El alemán respondió con algo que sonaba diferente, más personal. Valentina escuchó con los ojos cerrados. Dice que lamenta su pérdida, que la mejor herencia que puede dejar una persona es su idioma, y que su abuela estaría orgullosa de ver cómo usa ese regalo. Un nudo se formó en la garganta de más de uno en esa sala. Pedro carraspeó, intentando recuperar el control de la situación. Muy bien, ahora necesitamos hablar del plazo de entrega. Pregúntale si hay flexibilidad en la fecha. Valentina transmitió la pregunta. La respuesta fue extensa. Dice que el plazo es importante porque tienen compromisos con sus propios clientes, pero entiende que puede haber imprevistos. Pregunta cuál sería la fecha más realista que pueden ofrecer. Pedro miró al director de operaciones. ¿Qué tenemos? Si forzamos los turnos, podemos llegar al 20 de marzo, pero sería justo. ¿Y si hay problemas? Entonces no llegamos. Pedro se masajeó las sienes. 47 millones de dólares. 5 días de diferencia. Un error de cálculo podía destruirlo todo. Pregúntale si el 20 de marzo es aceptable, con posibilidad de adelantar si las condiciones lo permiten. Valentina habló. La respuesta fue rápida. Dice que necesita consultarlo con su equipo, pero que suena razonable. Pregunta si pueden enviar una propuesta formal por escrito antes del mediodía. Dile que sí. Valentina confirmó. Luego escuchó algo más. ¿Quiere saber su nombre completo para el registro de la llamada? Pedro frunció el ceño. ¿El mío? No, el mío. Otro silencio. Marcela Ibáñez intervino. Es procedimiento estándar. Registran a todos los participantes de una negociación. Pedro miró a Valentina. ¿Cuál es tu nombre completo? Valentina Ríos. Dile eso entonces. Valentina habló en alemán. La respuesta del otro lado fue breve pero cálida. Dice que fue un placer conocerme, que espera volver a trabajar conmigo en el futuro. Pedro soltó una risa corta, casi involuntaria. Parece que le caíste mejor que a cualquiera de nosotros. Valentina no respondió. Solo esperó. La conversación continuó durante 20 minutos más. Detalles técnicos, especificaciones de producto, condiciones de pago. Valentina traducía cada punto con precisión, haciendo pausas cuando necesitaba aclarar algún término, pidiendo que repitieran cuando algo no quedaba claro. En ningún momento perdió la compostura, en ningún momento pareció abrumada. Los ejecutivos la observaban con una mezcla de asombro y desconcierto. Era como ver a alguien tocar un instrumento que jamás debería haber sabido usar. Cuando la llamada terminó, el alemán se despidió con una frase que Valentina tradujo con una pequeña sonrisa. Dice, hasta pronto, señorita Ríos. Ha sido la mejor sorpresa de esta semana. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, lentamente, Marcela Ibáñez comenzó a aplaudir. Otros se sumaron. No era un aplauso estruendoso, pero era genuino. Pedro Quintana no aplaudió. Solo observaba a Valentina como si la viera por primera vez. Afuera, Elena seguía de pie junto al vidrio. Las lágrimas corrían por su rostro sin que intentara detenerlas. Su hija había hecho algo imposible, y el hombre que nunca la había mirado ahora no podía apartar los ojos de ella. El aplauso se apagó tan rápido como había comenzado. La sala volvió a su estado natural de tensión contenida y formalidad incómoda. Pero algo había cambiado. El aire se sentía diferente. Valentina permanecía de pie junto a la mesa, sin saber exactamente qué hacer ahora. La adrenalina de los últimos 40 minutos comenzaba a diluirse, dejando en su lugar un cansancio que no había sentido antes. Pedro Quintana fue el primero en hablar. ¿Cómo te sientes? La pregunta sorprendió a todos. Pedro no era conocido por preguntar cómo se sentía nadie. Valentina lo pensó antes de responder. Bien, creo. Un poco cansada. ¿Tienes hambre? Ella dudó. Un poco.
Pedro miró a su asistente. «Que le traigan algo de comer, lo que quiera». La asistente asintió y salió rápidamente. El director financiero se acercó a Pedro con expresión preocupada. «Señor, necesitamos hablar sobre los próximos pasos. El documento debe estar listo antes del mediodía. Lo sé, y tenemos que definir cómo manejamos esto internamente. Si se sabe que una niña negoció nuestro contrato más importante». «¿Si se sabe qué?», lo interrumpió Pedro. «Que una niña de 12 años hizo lo que 18 adultos con maestrías y doctorados no pudieron». El hombre no respondió. Pedro se giró hacia el resto de la sala. «Que quede claro algo. Lo que pasó aquí no sale de esta sala hasta que yo lo decida. ¿Entendido?». Todos asintieron. «Bien, ahora preparen ese documento. Tienen 2 horas». Los ejecutivos comenzaron a dispersarse, algunos murmurando entre ellos, otros evitando mirar a Valentina directamente. En menos de 5 minutos, la sala quedó casi vacía. Solo permanecieron Pedro, Marcela Ibáñez y Valentina, y Elena, que seguía afuera, sin atreverse a entrar. Marcela fue quien rompió el silencio. «¿Puedo hacerte una pregunta?». Valentina asintió. «¿Por qué lo hiciste? Sabías que podías meterte en problemas, sabías que tu madre podía perder el trabajo». Valentina miró hacia el vidrio, hacia donde su madre esperaba con los ojos rojos. «¿Por qué iban a colgar?», dijo simplemente. «Y nadie estaba haciendo nada. Podrías haber dejado que colgaran, no era tu problema. Mi abuela decía que cuando sabes algo que puede ayudar y decides callarte, eso también es una decisión. Y tienes que vivir con ella». Marcela asintió lentamente. «Tu abuela era una mujer sabia». «Lo era». Pedro escuchaba en silencio. Había algo en las palabras de esa niña que le resultaba difícil de procesar. No era ingenuidad. Tampoco era cálculo. Era algo más simple y más complicado a la vez. Era convicción. Se acercó a la puerta de vidrio y la abrió. Elena dio un paso atrás, como si esperara un golpe. «Pasa», dijo Pedro. Su voz no era amable, pero tampoco era hostil. Era neutral, algo que Elena no sabía cómo interpretar. Entró a la sala con pasos cortos, los ojos fijos en el suelo. «Señor, yo... lo siento mucho. No debí traerla. Fue un error». «¿Un error?». «Sí, no volverá a pasar». Pedro la miró por un momento. Luego miró a Valentina, y luego de nuevo a Elena. «¿Cuántos años llevas trabajando aquí?». «11, señor». «¿Y en esos 11 años alguna vez hablaste conmigo?». Elena negó con la cabeza. «No, señor». «¿Por qué?». La pregunta la tomó desprevenida. Porque no era mi lugar». «¿Tu lugar?». Elena no supo qué responder. Pedro se quedó en silencio por varios segundos. Cuando habló, su voz era diferente, no más suave, pero sí más pensativa. «Hoy tu hija salvó un contrato de $47 millones. Lo hizo sin preparación, sin equipo, sin nada más que lo que lleva dentro. Y tú me dices que traerla fue un error». Elena levantó la vista por primera vez. «Yo no sabía que ella...». «Lo sé, pero deberías haberlo sabido». Las palabras quedaron flotando en el aire. Valentina se acercó a su madre y le tomó la mano. Elena la apretó con fuerza. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó con voz temblorosa. Pedro no respondió de inmediato. Miró a madre e hija, juntas, vulnerables, en medio de una sala diseñada para intimidar. Y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que no supo nombrar. Pedro Quintana no era un hombre que dudara. Había construido su imperio sobre decisiones rápidas y certezas absolutas. Pero en ese momento, mirando a Elena y Valentina, algo se había trabado en el mecanismo perfecto de su mente. Marcela Ibáñez rompió el silencio. «Pedro, tenemos que definir qué hacemos». Él asintió, sin apartar la vista de ellas. «Valentina, ¿puedes esperar afuera un momento? Necesito hablar con tu madre a solas».
Valentina miró a Elena, buscando confirmación. Su madre asintió levemente. «Estaré justo aquí, hija». Valentina salió de la sala y se sentó en la misma silla de antes. Pero ahora todo se sentía diferente. Los ejecutivos que pasaban la miraban de reojo. Algunos con curiosidad, otros con algo que parecía respeto. Adentro, Pedro señaló una silla frente a él. «Siéntate». Elena obedeció, las manos cruzadas sobre el regazo, la espalda recta. «¿Cuánto ganas?», preguntó Pedro directamente. Elena parpadeó, sorprendida por la pregunta. «El salario mínimo, señor, más las horas extra cuando las hay». «¿Y alcanza?». «Nos arreglamos». Pedro asintió lentamente. «El padre de Valentina se fue cuando ella tenía 3 años. No lo hemos vuelto a ver». «¿Familia?». «Mi madre murió hace 2 años. Una hermana que vive lejos. Nadie más». Pedro se recostó en la silla, procesando la información. «Tu hija habla alemán como si hubiera nacido en Berlín. ¿Cómo es posible?». Elena sintió un nudo en la garganta. «Mi madre era alemana. Llegó a este país después de la guerra, muy joven. Nunca perdió el idioma. Cuando Valentina nació, comenzó a hablarle solo en alemán. Decía que era su forma de no desaparecer». «¿No desaparecer?». «Sí». Decía que cuando una persona muere, lo primero que se pierde es su voz. Pero si alguien más habla como ella hablaba, entonces sigue existiendo de alguna forma». Pedro guardó silencio por un momento. «¿Y por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué en 11 años nadie aquí supo que tenías una hija que hablaba alemán perfectamente?». Elena lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. «¿A quién iba a decírselo, señor? ¿Usted cree que alguien aquí me pregunta algo más que si ya limpié el baño?». Las palabras quedaron flotando como una acusación silenciosa. Pedro no respondió. No podía. Marcela intervino. «Elena, lo que tu hija hizo hoy fue extraordinario, pero también nos pone en una situación delicada». «¿Delicada?». «Si esto se hace público, habrá preguntas. ¿Cómo es posible que una empresa de este nivel no tuviera un intérprete? ¿Por qué una niña de 12 años tuvo que resolver una crisis? Hay implicaciones de imagen, legales, de protocolo». Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Van a despedirme?». Pedro levantó la mano. «Nadie habló de despedir a nadie». «Entonces, ¿qué?». Pedro se puso de pie y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía abajo. Millones de personas viviendo vidas que él nunca se había molestado en imaginar. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto?», dijo sin girarse. «Que llevo 11 años pasando junto a ti sin verte. 11 años creyendo que conocía a todas las personas valiosas de esta empresa. Y resulta que la más valiosa estaba limpiando mis pisos». Elena no supo qué responder. Pedro se giró. «No voy a despedirte, pero tampoco voy a fingir que hoy no pasó nada». «¿Qué significa eso?». «Significa que necesito pensar, y que tú y Valentina van a quedarse aquí hasta que tome una decisión». Elena sintió el corazón acelerarse. «Señor, yo tengo que terminar mi turno». «Tu turno puede esperar». «Esto no». Marcela le hizo una seña a Elena para que se calmara. «Confía», le dijo en voz baja. «No es lo que parece». Elena no estaba segura de poder confiar en nada de lo que estaba pasando, pero asintió de todas formas. Pedro abrió la puerta. «Valentina, ¿puedes volver a entrar?». La niña obedeció. Se sentó junto a su madre, la mochila sobre las piernas, el grabador asomando del bolsillo. Pedro las miró a ambas. «Tengo algunas preguntas más, y después vamos a hablar sobre el futuro». Valentina no apartó la mirada. «¿El futuro de quién?», preguntó. Pedro casi sonrió. «El de todos».
Las siguientes 2 horas fueron las más extrañas de la vida de Elena Ríos. Sentada en una sala de reuniones que normalmente limpiaba, con su hija a un lado y el hombre más poderoso del edificio al otro, escuchó cosas que jamás imaginó escuchar. Pedro Quintana hablaba. No daba órdenes, no gritaba, no interrumpía. Hablaba, y por primera vez, Elena entendió que detrás de ese rostro de piedra había algo más complejo de lo que había creído. «Mi padre era carpintero», dijo Pedro en algún momento. «Trabajaba 14 horas al día para que yo pudiera estudiar. Murió cuando yo tenía 20 años, un mes antes de que me graduara. Nunca me vio recibir el título». Valentina lo escuchaba con atención. «¿Por qué nos cuenta eso?» «Porque quiero que entiendas algo. Yo no nací aquí arriba, llegué, y en el camino olvidé algunas cosas que no debería haber olvidado». Elena no sabía qué pensar. Era como si el mundo se hubiera dado vuelta sin previo aviso. «¿Qué cosas?», preguntó Valentina. Pedro tardó en responder. «Cosas como mirar a las personas, realmente mirarlas, no solo ver lo que hacen, sino quiénes son». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era incómodo, era pensativo. Marcela Ibáñez, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, finalmente intervino. «Pedro, el documento está casi listo. Los alemanes están esperando». Pedro asintió. «Bien, pero antes de enviarlo quiero hacer algo». «¿Qué?» «Quiero que Valentina lo revise». El asombro en la sala fue palpable. Incluso Valentina pareció desconcertada. «¿Yo?», preguntó. «Tú. Quiero que leas la versión en alemán y me digas si suena bien, si transmite lo que queremos transmitir». «Pero yo no sé de negocios». «No necesitas saber de negocios, necesitas saber de alemán, y de eso sabes más que cualquiera aquí». Valentina miró a su madre, buscando orientación. Elena no tenía respuestas, solo un asentimiento leve. «Está bien», dijo Valentina. «Lo intento». Marcela le pasó una laptop con el documento abierto. Valentina comenzó a leer en silencio, sus ojos moviéndose de línea en línea con concentración absoluta. De vez en cuando fruncía el ceño. En un momento soltó un pequeño sonido de desaprobación. «¿Qué pasa?», preguntó Pedro. «Esta frase», señaló Valentina, «está gramaticalmente correcta, pero suena fría, demasiado formal. Como si no les importara la relación, solo el contrato». Pedro se acercó para ver. «¿Cómo la pondrías tú?». Valentina pensó por un momento. Luego habló en alemán, una frase fluida y natural. «Algo así. Dice lo mismo, pero suena como si realmente quisieras trabajar con ellos, no solo venderles algo». Marcela anotó la sugerencia. «¿Algo más?». Valentina siguió leyendo. Encontró 3 errores menores de ortografía, 2 frases que podían malinterpretarse y un párrafo entero que, según ella, sonaba como escrito por una máquina. Cuando terminó, Pedro la miraba con una expresión que Elena nunca había visto en el rostro de ningún jefe. «¿Dónde aprendiste todo esto?», preguntó. «No solo el idioma, la forma de pensar». Valentina se encogió de hombros. «Mi abuela siempre decía que hablar un idioma no es solo saber las palabras, es saber qué sienten las personas cuando las escuchan». Pedro asintió lentamente. «Tu abuela tenía razón. El documento fue corregido según las sugerencias de Valentina». A las 11:43 de la mañana fue enviado a Múnich. La respuesta llegó a las 12:15. Un correo breve, formal, pero con una línea al final que hizo sonreír a todos. «Esperamos con interés la continuación de esta colaboración. Y por favor, transmitan nuestro saludo a la señorita Ríos». Pedro leyó el correo en voz alta. Cuando terminó, miró a Valentina. «Parece que tienes un fan en Alemania». Valentina no respondió.
Pero por primera vez desde que había entrado a esa sala, sonrió. El reloj marcaba la 1 de la tarde cuando Pedro Quintana pidió que trajeran almuerzo para todos. No comida del comedor ejecutivo, sino algo simple, sándwiches, fruta, jugos, el mismo tipo de almuerzo que Elena preparaba para Valentina cada mañana. Comieron en la sala de reuniones, los 4 juntos. Pedro, Marcela, Elena y Valentina. Una escena que cualquier empleado del edificio habría considerado imposible apenas unas horas antes. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, dijo Pedro mirando a Elena. Ella asintió, todavía incómoda con la informalidad de la situación. ¿Por qué limpieza? Con una madre que hablaba alemán, podrías haber estudiado idiomas, trabajado en algo diferente. Elena dejó el sándwich sobre la mesa. Cuando mi madre llegó a este país, no le reconocieron ningún título. Había estudiado literatura en Alemania, pero aquí eso no valía nada. Trabajó limpiando casas durante 40 años. Yo crecí viéndola hacerlo. Cuando quedé embarazada y el padre de Valentina se fue, necesitaba algo seguro, algo que no dependiera de nadie más. ¿Y nunca pensaste en otra cosa? Pensar no paga las cuentas, señor. Trabajar sí. Pedro recibió la respuesta como un golpe silencioso. ¿Y Valentina? ¿Qué planes tienes para ella? Elena miró a su hija con ojos brillantes. Que tenga opciones que yo no tuve. ¿Qué tipo de opciones? Las que ella quiera, estudiar lo que quiera, ser lo que quiera, no tener que elegir entre comer o soñar. Valentina escuchaba en silencio, masticando despacio. Era extraño oír a su madre hablar así, abiertamente, frente a un desconocido que hasta esa mañana ni siquiera sabía que existían. Pedro se limpió las manos con una servilleta y se recostó en la silla. Tengo una propuesta. Elena se tensó inmediatamente. No quiero caridad, señor. Lo que hizo mi hija lo hizo porque quiso. No esperamos nada a cambio. No es caridad, respondió Pedro. Es inversión. ¿Inversión? Valentina tiene un talento que no se enseña en ninguna escuela. Un oído para los idiomas, una intuición para la comunicación, una madurez que muchos adultos no tienen. Eso vale más que cualquier título. ¿Y qué propone exactamente? Pedro miró a Marcela, quien asintió. Quiero ofrecerle a Valentina una beca completa. Escuela privada, con programa de idiomas avanzado. Alemán, inglés, francés, mandarín si quiere. Todo pagado por la empresa. Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Valentina habló primero. ¿Por qué haría eso? Pedro la miró directamente. Porque hoy me demostraste algo que había olvidado. Que el talento no viene con etiqueta. Que a veces las personas más valiosas son las que nadie mira. Y porque si no invierto en personas como tú, entonces no merezco dirigir nada. El silencio se extendió por varios segundos. Elena finalmente encontró su voz. ¿Y qué pasa conmigo? Pedro frunció el ceño. ¿Contigo? Sí, ¿sigo limpiando baños mientras mi hija estudia en una escuela de ricos? La pregunta era directa, casi desafiante. Era la primera vez que Elena le hablaba así a alguien con poder. Pedro no se ofendió. De hecho, casi pareció aliviado. No, dijo. Eso también cambia. ¿Cómo? Todavía no lo sé exactamente, pero no vas a seguir limpiando pisos. Eso te lo puedo garantizar. Elena no sabía si creerle. Había aprendido hace mucho que las promesas de los poderosos raramente se cumplían para personas como ella. Pero había algo en la forma en que Pedro la miraba. Algo que no había visto antes en ningún jefe, en ningún cliente, en ningún extraño. La veía. Realmente la veía. Necesito pensarlo, dijo Elena. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Valentina intervino. ¿Y si digo que no? Pedro la miró. Entonces, respeto tu decisión. Y nada de lo que pasó hoy cambia.
Sigues siendo la niña que salvó un contrato millonario. Eso nadie te lo quita. Valentina asintió lentamente. Necesito hablar con mi mamá, a solas. Pedro se puso de pie. Tienen esta sala todo el tiempo que necesiten. Marcela y yo estaremos afuera. Salieron, cerrando la puerta con suavidad. Madre e hija se quedaron solas, rodeadas de sillas vacías y el eco de una conversación que ninguna de las dos había imaginado tener jamás. El silencio entre Elena y Valentina no era incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre personas que se conocen tan bien que las palabras a veces sobran. Valentina fue la primera en hablar. ¿Tú confías en él? Elena tardó en responder. No lo sé, hija. Hace unas horas ese hombre no sabía que yo existía. Ahora quiere pagar tu educación. Es mucho para procesar. ¿Crees que es sincero? Creo que algo le pasó hoy, algo que lo hizo pensar diferente, pero no sé si eso dura. Valentina asintió. Sacó el grabador de su bolsillo y lo miró por un momento. La abuela siempre decía que hay que desconfiar de las personas que prometen mucho muy rápido. Sí, lo decía, pero también decía que hay momentos en la vida donde hay que saltar, aunque no veas dónde vas a caer. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Tú qué quieres, hija? Valentina lo pensó cuidadosamente. Quiero estudiar, quiero aprender más idiomas, quiero hacer algo con lo que la abuela me dio. ¿Y la escuela nueva? ¿No te da miedo? Sí, pero también me daba miedo entrar a esa sala hace un rato, y lo hice igual. Elena la miró con ojos húmedos. ¿Cuándo te volviste tan valiente? No soy valiente, mamá. Solo decidí que el miedo no iba a elegir por mí. Las palabras quedaron flotando entre ellas. Elena tomó las manos de su hija. Si aceptamos esto, todo va a cambiar. Ya nada va a ser como antes. Lo sé. ¿Y estás lista para eso? Valentina apretó las manos de su madre. Estoy lista si tú lo estás. Elena cerró los ojos por un momento. Pensó en su madre, en las noches interminables de trabajo, en los sueños que había enterrado para sobrevivir. Pensó en Valentina, en todo lo que su hija podía ser si le daban la oportunidad. Y pensó en ella misma, en la mujer que había sido invisible durante 11 años en ese edificio, en la posibilidad de ser vista por primera vez. Abrió los ojos. Vamos a aceptar. Valentina sonrió. ¿Segura? No del todo. Pero como dijo tu abuela, hay momentos donde hay que saltar. Se abrazaron, un abrazo largo, apretado, lleno de todo lo que no podían decir con palabras. Cuando se separaron, Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Vamos a decirles. Salieron de la sala juntas. Pedro y Marcela esperaban en el pasillo, conversando en voz baja. Pedro las vio y se enderezó. ¿Decidieron algo? Elena respiró hondo. Aceptamos, pero con condiciones. Pedro arqueó una ceja. ¿Qué condiciones? Primera, quiero todo por escrito, la beca, los términos, las obligaciones, no quiero promesas al aire. Hecho. Segunda, si en algún momento Valentina no se siente cómoda, si la escuela no funciona, nos retiramos sin consecuencias. Hecho. Tercera, no quiero que me cambien de puesto por lástima. Si hay un trabajo diferente para mí, quiero que sea porque realmente puedo hacerlo, no porque usted se sienta culpable. Pedro la miró con algo que parecía admiración. Hecho. ¿Algo más? Elena dudó por un segundo. Una última cosa. Dime, quiero que aprenda mi nombre y que lo use cuando me vea. El silencio que siguió fue denso. Pedro asintió lentamente. Elena Ríos, trabajas aquí desde hace 11 años. Tienes una hija llamada Valentina que habla alemán mejor que cualquier traductor que haya conocido. Y hoy me enseñaste más de lo que he aprendido en toda mi carrera. Elena sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo que llevaba años apretado. Gracias, dijo simplemente,
Pedro extendió la mano. Gracias a ti, por confiar y por darme la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Elena le estrechó la mano. Era la primera vez que tocaba a ese hombre en 11 años. Y en ese apretón había algo más que un acuerdo. Había un comienzo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios que Elena apenas podía procesar. Todo sucedía rápido, demasiado rápido, como si el universo quisiera compensar 11 años de quietud con un huracán de novedades. Primero fue la escuela, el Instituto Humboldt, una de las mejores instituciones bilingües de la ciudad. Valentina fue aceptada sin examen de admisión, después de una entrevista donde habló durante 20 minutos con el director, mitad en español, mitad en alemán. Cuando salió, el hombre tenía una expresión que mezclaba asombro y desconcierto. «¿Dónde han estado escondiendo a esta niña?», le preguntó a Elena. Ella no supo qué responder. La verdad era demasiado simple. No la habían escondido, simplemente nadie se había molestado en mirar. Después vino el trabajo nuevo de Elena. Marcela Ibáñez la llamó a su oficina una tarde y le explicó la propuesta. Un puesto en el área de servicios generales, pero con un rol diferente. Coordinación de personal, supervisión de equipos, gestión de recursos. Nada que requiriera un título que Elena no tenía, pero todo basado en la experiencia que había acumulado durante años sin que nadie la reconociera. «¿Por qué yo?», preguntó Elena todavía desconfiada. «Porque conoces este edificio mejor que nadie, porque sabes qué funciona y qué no, y porque es hora de que alguien que realmente entiende el trabajo esté a cargo de mejorarlo». Elena aceptó, aunque el miedo no desapareció. Se convirtió en su compañero silencioso durante las primeras semanas, susurrándole que todo era un error, que pronto descubrirían que no era suficiente. Pero no pasó. Lo que pasó fue que Elena resultó ser exactamente lo que Marcela había anticipado. Eficiente, observadora, justa. Los otros empleados de limpieza, muchos de los cuales habían sido sus compañeros durante años, la miraban con una mezcla de sorpresa y orgullo. Una de ellos, una mujer llamada Graciela, que llevaba 15 años en la empresa, se le acercó un día en el pasillo. «Siempre supe que había algo especial en ti, Elena. Solo necesitabas que alguien lo viera». Elena no supo qué responder. Solo sonrió y siguió caminando. Valentina, por su parte, se adaptó a su nueva escuela con una facilidad que asombraba a todos, menos a su madre. Las primeras semanas fueron difíciles. Los otros estudiantes venían de familias acomodadas, con casas grandes, vacaciones en el extranjero, vidas que Valentina solo conocía por películas. Pero ella no se achicó. Escuchaba, observaba, y poco a poco fue encontrando su lugar. Una tarde llegó a casa con una noticia que hizo llorar a Elena. «Me invitaron al club de idiomas. Dicen que mi alemán es el mejor del grupo». «¿Y qué dijiste?» «Que acepto y que puedo enseñarles algunas cosas que no están en los libros». Elena la abrazó tan fuerte que Valentina tuvo que pedirle que aflojara. «Mamá, me vas a romper. Perdón, hija, es que a veces no puedo creer que todo esto esté pasando». Valentina se separó y la miró con seriedad. «Está pasando porque lo hicimos pasar. No nos regalaron nada. Tú trabajaste toda tu vida para esto. Y la abuela también». Elena asintió, las lágrimas corriendo libres. «Tienes razón. Tu abuela estaría tan orgullosa». «Lo sé. Por eso sigo escuchándola». Esa noche, después de la cena, Valentina se sentó en su cama con el grabador en las manos. Presionó play y la voz de Helga llenó la habitación, suave, cálida, eterna. Pero esta vez, en lugar de solo escuchar, Valentina comenzó a hablar. «Abuela, tengo que contarte algo. Hoy fue un buen día, la escuela nueva está bien, mamá está bien y yo creo que estoy empezando a entender lo que siempre decía sobre las palabras, que son puentes,
que conectan personas que de otra forma nunca se encontrarían. Hizo una pausa, como esperando una respuesta que no vendría. Te extraño, pero también te siento cerca. Cada vez que hablo alemán, siento que estás ahí, y eso me hace menos sola. La grabación siguió corriendo, la voz de Helga contando una historia vieja que Valentina conocía de memoria. Pero ahora, esa historia tenía un capítulo nuevo. 3 meses después de la llamada que lo cambió todo, Pedro Quintana hizo algo que nunca antes había hecho. Visitó el área de servicios generales. No envió a un asistente, no pidió un informe. Bajó personalmente al subsuelo, donde estaban las oficinas del personal de limpieza, mantenimiento y seguridad. Los empleados que lo vieron pasar no podían creerlo. Algunos se pusieron de pie automáticamente, otros miraron hacia otro lado, incómodos, con una presencia que no pertenecía a ese espacio. Pedro encontró a Elena en una pequeña oficina al final del pasillo, revisando horarios en una computadora vieja que probablemente tenía más años que Valentina. ¿Puedo pasar? Elena levantó la vista, sorprendida. Señor Quintana. Claro. Adelante. Pedro entró y miró a su alrededor. El espacio era pequeño, funcional, sin pretensiones. Había un calendario en la pared con fotos de paisajes alemanes, un pequeño cactus en el escritorio y una foto de Valentina con uniforme escolar, sonriendo. ¿Cómo va todo?, preguntó Pedro. Bien, nos estamos ajustando todavía, pero el equipo responde bien. ¿Y Valentina? Elena sonrió. Excelente. Mejores notas de su clase en idiomas. Los profesores dicen que tiene un don. No me sorprende. Pedro se sentó en la única silla disponible frente al escritorio. Era incómoda, con un respaldo que no ofrecía ningún soporte. Se preguntó cuántas horas había pasado Elena en sillas como esa durante los últimos 11 años. «Vine a darte una noticia», dijo. Elena se tensó ligeramente. «¿Qué noticia?» Los alemanes cerraron el contrato. Firmaron todo la semana pasada. Felicidades. Gracias. Pero no es eso lo que quería contarte. Entonces, Pedro sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. Pidieron algo especial, una cláusula que nunca habíamos visto en ningún contrato anterior. Elena frunció el ceño. ¿Qué tipo de cláusula? Pedro le entregó el sobre. Léelo tú misma. Elena abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita en alemán, con membrete de la empresa de Múnich. La leyó despacio, asegurándose de entender cada palabra. Cuando terminó, levantó la vista con los ojos húmedos. «No puede ser». «Sí puede. Están ofreciendo una pasantía a Valentina cuando termine la secundaria. Una pasantía de verano en sus oficinas de Múnich, con alojamiento, viáticos y posibilidad de extensión según desempeño». Elena no podía hablar. Pedro continuó. El ejecutivo con el que Valentina habló ese día quedó impresionado, tanto que habló de ella con sus superiores, y sus superiores hablaron con los suyos. Al final, decidieron que querían conocerla personalmente, y que estaban dispuestos a esperar. ¿A esperar? 6 años, Elena. Están dispuestos a esperar 6 años para tener a tu hija trabajando con ellos. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena sin que pudiera detenerlas. Yo no sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras y que entendieras algo. ¿Qué? Pedro se inclinó hacia adelante. Lo que hizo Valentina ese día no fue suerte. No fue casualidad. Fue el resultado de todo lo que tú hiciste, de todo lo que tu madre hizo. Generaciones de trabajo, de sacrificio, de mantener vivo algo que otros habrían dejado morir. Elena sollozó. Gracias. No me agradezcas. Agradécele a Helga. Y agradécete a ti misma. Pedro se puso de pie. Hay algo más. ¿Más?
Quiero que subas al piso ejecutivo. Quiero que le des esta noticia a Valentina en persona. ¿Ella está aquí? La traje yo mismo. Está esperando en mi oficina. Elena se levantó tan rápido que casi tumbó la silla. Vamos. Caminaron juntos hacia el ascensor. Por primera vez, no tomaron el de servicio. Tomaron el principal, ese que Elena nunca había usado en 11 años. Cuando las puertas se abrieron en el piso 40, Valentina estaba sentada en un sofá junto a la ventana, mirando la ciudad. Al ver a su madre, se puso de pie. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando?» Elena no respondió con palabras, solo la abrazó y le entregó la carta. Valentina la leyó en silencio. Cuando terminó, sus ojos también estaban húmedos. «Abuela», susurró. «Sí, hija, abuela». Se abrazaron frente a la ventana, con la ciudad entera a sus pies, y Pedro Quintana, el hombre que nunca miraba a nadie, se quedó observando en silencio, entendiendo por fin lo que significaba ver. Esa noche, Elena y Valentina cenaron en un restaurante por primera vez en años. No era un lugar lujoso, solo una pequeña trattoria cerca del apartamento. Pero para ellas era como si estuvieran en el mejor restaurante del mundo. Pidieron pasta, ensalada y 2 limonadas. Valentina insistió en pagar con el dinero que había ahorrado de sus pequeños trabajos de traducción para vecinos del barrio. «Hoy invito yo», dijo con una sonrisa. Elena no discutió. Sabía que para su hija ese gesto significaba algo más que dinero. Significaba independencia, significaba futuro. Mientras comían, hablaron de todo y de nada. De la escuela, del trabajo nuevo, de los compañeros de Valentina, de los cambios en el edificio corporativo. Pero en algún momento, la conversación tomó un giro más profundo. «Mamá», dijo Valentina, «¿alguna vez te arrepientes?» «¿De qué?» «De cómo fueron las cosas, de que papá se fuera, de tener que trabajar tanto, de todo». Elena dejó el tenedor sobre el plato. A veces, cuando era más joven, me preguntaba constantemente qué había hecho mal, por qué la vida era tan difícil para nosotras. ¿Y ahora? Ahora entiendo que las cosas difíciles no son castigos, son caminos. A veces el camino más duro te lleva al lugar más importante. Valentina asintió lentamente. La abuela decía algo parecido, que los atajos son para los que no tienen nada que aprender. Tu abuela era muy sabia. Lo era. Valentina hizo una pausa. A veces me siento culpable. ¿Culpable? ¿Por qué? Porque todo esto está pasando gracias a algo que ella me dio. Y ella ya no está para verlo. Elena extendió la mano y tomó la de su hija. Hija, tu abuela está viendo todo. Cada vez que hablas alemán, cada vez que escuchas sus grabaciones, cada vez que usas lo que te enseñó, ella está ahí. ¿Tú crees? No lo creo. Lo sé. Valentina apretó la mano de su madre. Gracias, mamá. ¿Por qué? Por nunca dejarme olvidar de dónde vengo, por trabajar tanto para que yo tuviera opciones, por ser tú. Elena sintió que el corazón se le hinchaba. Gracias a ti, hija, por ser valiente, por entrar a esa sala cuando tenías todo el derecho de quedarte callada. No fue valentía, mamá, fue necesidad. No podía quedarme sin hacer nada. Eso es exactamente lo que es la valentía. No es no tener miedo, es actuar a pesar de él. Terminaron la cena en un silencio cómodo. Cuando salieron del restaurante, la noche estaba fresca y el cielo despejado. Caminaron juntas hacia el apartamento, hombro con hombro. En algún punto del camino, Valentina se detuvo frente a un banco de plaza. «Mamá, ¿podemos sentarnos un momento?» «Claro». Se sentaron juntas, mirando las estrellas. Era el mismo banco donde Helga solía llevar a Valentina cuando era pequeña, el mismo donde le había enseñado las primeras palabras en alemán. «Mamá»,
dijo Valentina después de un largo silencio. Sí, quiero hacer algo. ¿Qué? Quiero escribirle una carta a la abuela, en alemán, contándole todo lo que pasó. Elena sonrió. Me parece una idea hermosa, y quiero que tú la leas conmigo cuando termine. Por supuesto. Valentina sacó el grabador de su bolsillo y lo sostuvo en sus manos. Antes de escribirla, quiero escucharla una vez más. La última grabación que hizo antes de irse. Elena asintió. Valentina presionó play. La voz de Helga llenó la noche. Estaba más débil que en las otras grabaciones, más lenta, pero igual de cálida. Valentina, mi niña, si estás escuchando esto es porque ya no estoy ahí. Pero quiero que sepas algo. Todo lo que te di, las palabras, las historias, el idioma, todo eso ahora es tuyo. Y lo que hagas con ello será tu forma de decirme que valió la pena. No tengas miedo de ser diferente, no tengas miedo de sobresalir. El mundo necesita personas que se atrevan a hablar cuando otros callan. Te amo, hija. Siempre, en cualquier idioma. La grabación terminó. El silencio de la noche se sintió más profundo. Valentina lloraba sin hacer ruido. Elena la abrazó y lloraron juntas. Y en ese banco, bajo las estrellas, 2 generaciones de amor y sacrificio encontraron su sentido. Un año después, Valentina subió al escenario del Instituto Humboldt para recibir el premio al mejor estudiante de idiomas. La ceremonia era formal, con padres elegantes, profesores orgullosos y directivos que pronunciaban discursos largos sobre excelencia y futuro. Elena estaba sentada en la tercera fila, con un vestido nuevo que Valentina había insistido en comprarle. A su lado, para sorpresa de muchos, estaba Pedro Quintana. Cuando Valentina tomó el micrófono, el auditorio quedó en silencio. Ella miró hacia su madre, luego hacia Pedro, y finalmente hacia el público. Este premio no es mío, dijo simplemente. Es de alguien que ya no está aquí, pero que sigue hablando a través de mí, todos los días. No dijo más. No necesitaba. Bajó del escenario con el diploma en la mano. El aplauso comenzó despacio, luego creció hasta llenar el auditorio. Elena lloraba sin disimulo. Pedro aplaudía de pie. Después de la ceremonia, Valentina se acercó a su madre y la abrazó. «Estoy orgullosa de ti», dijo Elena. «Lo sé, mamá». Pedro se acercó a ellas. «Valentina, fue perfecto. No fue un discurso. Por eso fue perfecto». Valentina sonrió levemente. Había aprendido que las palabras más poderosas eran las que no se decían. Pedro sacó un sobre del bolsillo. «Tengo algo para ustedes». Elena lo miró con cautela. «¿Qué es?» «Ábrelo». Elena abrió el sobre. Adentro había 2 pasajes de avión. Destino, Múnich, Alemania. «Son para las vacaciones de verano», explicó Pedro. «La empresa alemana quiere conocerlas. A las 2». Elena no podía hablar. Valentina tomó los pasajes y los miró. «¿Vamos a ir al lugar donde nació la abuela?» «Sí. Y si quieren, puedo coordinar para que visiten el pueblo donde ella creció. Todavía existe». Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. «No sé cómo agradecerte». Pedro negó con la cabeza. «No tienen que agradecer nada. Ustedes me dieron algo que ningún contrato podía comprar». «¿Qué?» Pedro dudó un momento. Luego sacó su teléfono y mostró una foto. Era la misma imagen que tenía en su mesa de noche, su padre, con las manos llenas de callos. «Me recordaron de dónde vengo», dijo. «Y eso no tiene precio». Se quedaron los 3 en silencio. Alrededor la gente se dispersaba, pero ellos permanecían ahí. Valentina sacó el grabador de su bolsillo. Lo sostuvo un momento mirándolo. «¿Saben qué hacía mi abuela cuando algo importante pasaba?», preguntó. «¿Qué?», dijo Elena. «Lo grababa, para no olvidar.
Presionó el botón de grabar y habló en alemán, su voz clara y firme. Cuando terminó, tradujo para Pedro. Le dije que lo logramos, que vamos a conocer su pueblo, y que tenía razón. Las palabras son puentes. Elena abrazó a su hija. Pedro observaba en silencio. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. La ciudad se teñía de naranja. Caminaron juntos hacia la salida, no como jefe y empleada, no como extraños, como personas que habían aprendido a verse. En el estacionamiento, antes de separarse, Valentina se detuvo. Pedro. Sí. Gracias por mirar. Él asintió lentamente. Gracias por hablar cuando todos callaban. Valentina sonrió. Tomó la mano de su madre y caminaron hacia el autobús. Pedro las observó alejarse. Luego miró la foto de su padre en el teléfono una vez más. Lo hice bien, papá, murmuró. Esta vez lo hice bien. Subió a su auto, pero antes de arrancar se quedó un momento mirando el cielo. Algunas lecciones llegan tarde, pero llegan. Y las mejores vienen de los lugares donde nadie espera encontrarlas. ¿Y tú, qué hubieras hecho en el lugar de Valentina? ¿Habrías hablado o te habrías quedado en silencio? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Porque en el próximo video, un joven humilde fue humillado en una feria de ciencias por el hijo de un empresario millonario. Le dijeron que su proyecto era basura. Pero cuando el proyecto caro falló frente a todos, nadie pudo creer lo que pasó después. Te espero.